no sales. se meta aquí a estos lados, aquí sin barcos. ¿Y la policía se mete para acá? A veces ellos hacen enredar y se meten en los otros días estaban para allá, para lo vi yo en la 27, así. Careful at night, but during the daytime, I just wanna take a look, but I don't know, you know? yeah, no, Yeah. just No, no, it's pretty safe. ¿Qué dijo? Bueno, ¿y dónde estamos ahora? Nos encontramos en lo que llaman el barrio más peligroso de Miami. Estamos con mucho cuidado porque hemos pasado por algunas zonas y no queremos incomodar a nadie, pero les quiero mostrar lo que es Liberty City. Liberty City es considerado una zona muy peligrosa de Miami y eso es lo que queremos averiguar. Vamos a ver si podemos entrevistar a algunas personas para preguntarles qué tan peligroso es Liberty City. Ya le hemos preguntado a varias personas y recomiendan no venir de noche. Sin embargo, ahorita se ve muy tranquilo. Ya hemos visto varias patrullas, entonces no es tan tranquilo como parece. No sabemos si son pandillas o algo, pero nos da miedo bajarnos a preguntarles. Andamos con mucho cuidado, se recomienda andar con mucho cuidado y bueno, ya les seguiremos mostrando. Liberty City es un barrio de Miami, Florida, Estados Unidos. El barrio alberga una de las mayores concentraciones de afroamericanos en el sur de la Florida, según el censo del año 2000. Aunque a menudo se le conocía como Ciudad Modelo, los residentes la llaman más comúnmente Liberty City, lo que alguna vez fue parte de las afueras escasamente pobladas del norte de Miami. Liberty City se desarrolló durante la Gran Depresión de la década de 1930, cuando el presidente Franklin Roosevelt autorizó la construcción del proyecto de viviendas Liberty Square en 1933, el primero de su tipo en el sur de los Estados Unidos, construido como respuesta al deterioro de las condiciones de vivienda en los barrios marginales densamente poblados y restringidos de Overtown. La construcción del proyecto de viviendas inicial comenzó en 1934 y se inauguró en 1937. En la década de los 60 se marcó un punto de inflexión. La segregación racial, la discriminación y la falta de oportunidades económicas comenzaron a erosionar la prosperidad de Liberty City. Los disturbios raciales de los años 60 y 70 dejaron profundas cicatrices en la comunidad. La guerra contra las drogas en los años 80 exacerbó aún más los problemas existentes. Tráfico de drogas convertido en una plaga y las pandillas se disputaron el control del territorio. La violencia se convirtió en una forma de vida para muchos jóvenes. Si se puede andar por aquí o era peligroso, Aquí es un porque poquito peligroso. vine a ver porque yo hago videos para YouTube, un poquito ver y eso para ver como un poquito la realidad de aquí, pero no sé cómo es. Sí, yo sí lo tengo un poquito. Pero si ando así con la moto y eso es peligroso. O sea, si yo paso en la moto no pasa nada, ¿no? No, yo creo que no. Y de noche, Pero ¿qué tal no es? se meta aquí a estos lados, aquí sin barcos. Pero de noche sí no es recomendable. Sí, no. De noche no. ¿Y la policía viene mucho para acá? Sí, sí, pasa por aquí. Sí, yo Ok, sí de recomiendo. noche me recomienda usted que no meta Sí, para acá. sí. Muchas Bueno, gracias, pues, ¿no? Que le muchas vaya bien. Aquí es peligroso, ¿no? Porque la gente dice No, que esto aquí es tranquilo, estos trailers son tranquilos. Yo también voy para los trailers también de la que están ahí en la 15 y la 79, la 27 y la 79, lo de la 81 y la O sea, 7. yo puedo andar por aquí tranquilo. De noche puedo andar por aquí. Sí, esto es tranquilo aquí. Esto aquí es lo más tranquilo que hay. Estos trailers de noche parece cementerio, Ya, ¿y tranquilo. esto aquí es Liberty City o qué es? Creo que pertenece como algo así. ¿Tú tienes toda la vida viviendo aquí? ¿O Bueno, cuánto yo tiempo? tengo 4 años viviendo en el kilo a mí en el cuarto, ¿En trailer. cuál vives tú? En este estaba yo. Aquel que está allá. Sí. Pero es tranquilo, yo veo todo tranquilo. Sí, no esto veo es ningún tranquilo. tipo de- Antes, años atrás, como 5 años atrás, esto era más candela, mucha bulla, ¿No se pero podía ya, entrar aquí? pero ya no. ¿Y la policía se mete para acá? A veces ellos hacen enredar y se meten en los otros días estaban para allá, para lo vi yo en la 27, así, y estaban en la 7, donde quiera van ellos. Miren, aquí podemos ver, por ejemplo, en todo el centro del barrio, esta propiedad que se ve prácticamente nueva. Entonces es como un contraste. Miren cómo está toda la grama bien cuidadita y está en el medio de aquí, de esta comunidad llamada Liberty City o Liberty Square. Si ustedes pueden ver, allá al lado ya hay una casa que tiene una madera que no se ve tan nueva.
Entonces, estos son los contrastes que vamos a ver aquí en el barrio más peligroso de Miami. Aquí vemos una funeraria que se llama Hadley Davis. Al frente hay unos apartamentos que se ven no tan viejos. Y aquí tenemos pues una construcción que está un poco como abandonada. Esta que se ve aquí al frente, algo tipo abandonado. Y allá hay una taberna que se llama, tabernáculo, que es como una tipo iglesia. Se ve todo más o menos tranquilo, pero sí hay zonas donde no es recomendable pues pasar mucho. Y si te está gustando este video, no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales para más contenido exclusivo. Estoy en Instagram, TikTok y Facebook como @Johamundo. How you doing? You guys good? May I ask you some questions? You know, I'm making like a documentary for YouTube, some information because somebody told me that it's a little bit dangerous. So can you give me any recommendation if I can ride like here with my scooter, it's gonna be okay? Or it's dangerous? No problem. Just to ride with my scooter here. I just wanna take a look. In the area? Yes. Yeah, be safe. Be all right. Okay, what about nights? At nights? Well, like anywhere else, you got to be cautious, Yeah. careful. Be careful at night, but during the daytime, I just wanna take a look, but I don't know, you know? no, Yeah. just No, normally it's pretty safe. Okay, Yeah, okay. like- ¿Qué dijo? ¿Piedra? Yo escuché que dijo piedra. Mira, ellos viven aquí, simula. Mira dónde viven. Y mira este carrazo, una Murano. Se la he manejado yo allá. Los residentes de Liberty City describen un lugar donde el miedo es una constante. Los tiroteos, asesinatos y los robos son parte de la vida cotidiana, pero también hablan de la resiliencia de su comunidad. La construcción de las autopistas en los años 60 y 70 dividió físicamente a las comunidades afroamericanas, aislando a Liberty City y dificultando el acceso a oportunidades laborales y educativas. La falta de inversión en educación y vivienda pública contribuyó al deterioro de la calidad de vida de Liberty City, creando un caldo de cultivo para la delincuencia y la desesperación. A pesar de los desafíos, hay quienes trabajan incansablemente para transformar Liberty City. Organizaciones comunitarias, líderes religiosos y funcionarios gubernamentales están uniendo fuerzas para combatir la violencia, crear oportunidades económicas y revitalizar el barrio. Los jóvenes de Liberty City son el futuro. Programas como los centros juveniles, los programas deportivos y los talleres de arte ofrecen a estos jóvenes una alternativa a la violencia y les brindan las herramientas que necesitan para tener éxito. Liberty City es un barrio con una historia rica y compleja. A pesar de los desafíos, el espíritu de esta comunidad sigue vivo. La transformación de Liberty City será un proceso largo y difícil, pero con la determinación y el apoyo de todos es posible construir un futuro más brillante para este barrio. Si te ha gustado lo que viste hasta el momento y quieres seguir explorando lugares increíbles conmigo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Bueno, solo a unas 3 cuadras ya de la localidad de Liberty City vemos esta avenida. Estoy en la Northwest 60, que es aquella que está allá, con la Northwest 22 de aquí, de las adyacencias de Liberty City. Y bueno, en algunas áreas se ve algo de tranquilidad, pero en otras no. Se ven personas reunidas que no sabemos quiénes puedan ser. Es mejor no molestar a ese tipo de personas. Y tampoco quise pasar varias veces por el mismo lugar porque no sabemos, porque no somos de esta zona. Pero sí les mostré lo más que pude. Hablamos con varias personas que dicen que bueno, no es que sea tan seguro. De día es muy difícil que te pase algo, pero sí de noche se pone más candela la cosa. En un momentico vimos 3 patrullas. De hecho, una de ellas estaba rondando. Si no tienes que venir para acá, de verdad no te la recomiendo. Eso es lo que les quería mostrar del barrio más peligroso de Miami. No se te olvide suscribirte a mi canal para más videos así como este. Me puedes seguir por Instagram, por TikTok, por Facebook. Y déjame en los comentarios qué te pareció este video, si te gustó, si sabías cómo es esta comunidad, si la conocías, si tienes más información, algo que puedas añadir. Miren, ahí tenemos una bicicleta que parece de oro. Bueno, no es tan pobre porque ahí vemos una bicicleta que parece de oro. Cosas así, verás aquí en Liberty City. Hay algunas zonas que tienen algo de mugre afuera, algunos carros un poco deteriorados, algunas casas también un poco deterioradas, pero en general no lo vi tan mal como pensé. Pero sin embargo, así es un barrio pobre aquí en los Estados Unidos. Y si quieres más contenido como este, suscríbete, dale un like y comparte este video. Cada acción cuenta y me motiva a seguir creando contenido.